Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso Aprender a investigar investigando, y para ello pues es necesario tener producción o tener algún documento base para poder ir elaborando o ir dando pasos en son de mejoramiento de la teoría que se va planteando. Si bien es cierto, hoy vamos a trabajar el tema un poquito de el manejo del SPSS pensado en un plan de análisis. También es cierto que las próximas sesiones, los próximos videos que se vienen, van a ser más enfocados a ese vacío que hay en términos de las preguntas de investigación, del tema de los objetivos de investigación también, tanto específicos como generales, etcétera. Pero quiero aprovechar hoy este documento de nuestra participante para hacer algunos comentarios sobre el tema. ¿Qué pasa con el tema del plan de análisis? El plan de análisis en el cual nosotros vamos a trabajar hoy, una parte, tenemos una base de datos, y con esta base de datos uno, digamos que realiza algunos procesos o ejecuta algunos procedimientos estadísticos, pero siempre debemos de estar sin perder el camino de los objetivos. Por eso la importancia de la redacción de ellos. Valga decir, tengo uno acá que nos dice: identificar la discrepancia de tiempo existente en el desarrollo de la conciencia fonológica en cada una de las lenguas. La pregunta que se hace es, o que yo realizaría es, ¿cómo identifico esta discrepancia? ¿Cómo la identifico? ¿Será que entonces tengo dos mediciones y hago unas restas? Entonces yo tengo que tener en mi base de datos, obviamente, las variables que están acá en consideración también, el tiempo, pero debo de tener claro cómo logro esta discrepancia, teniendo en cuenta el instrumento que se va a aplicar si es que estuviéramos en un anteproyecto. Si ya se realizó, pues obviamente ya tenemos el instrumento realizado, aplicado, etcétera. Pero en la mirada de que es un anteproyecto, que es lo que estamos planteando, entonces estos objetivos tienen que ilustrarnos el cómo voy a satisfacerlos. Y con eso en la cabeza es que construyo el instrumento. Y obviamente después lo logro ejecutar. Cuando aquí yo digo comparar, pongámosle aquí la L, comparar el desarrollo de la escritura en diferentes sistemas, pues yo tengo también obviamente lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a comparar esta situación que tengo aquí planteada? Entonces yo tengo que mirar cuál variable o cuáles variables son las que voy a considerar. Aquí tenemos opaco y transparente, algunos términos técnicos propios de la investigación. Pero entonces lo que trato de decir es que estos objetivos específicos yo tengo que visualizar en el instrumento cómo los voy a satisfacer, para luego recoger esa información y efectivamente después ejecutar el procesamiento, que es lo que vamos a trabajar hoy y después más adelante. Identificar las variables que ejercen cierta interferencia en el desarrollo de la ciencia. Entonces, esas variables tenemos que saber, yo las voy a identificar, sí, pero lo que entiendo es cuáles variables pueden ejercer una mayor influencia. El cierta habría que aclarar un poco esa palabra, daba de pronto ambigüedad, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener claridad nosotros en las variables que probablemente, según la parte de marco teórico, etcétera, interfieren en el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos que medir esas variables. Y ya después de medidas, pues ya dentro del plan de análisis se mirará cuál prueba o qué hacemos para ver si influye o no influye.
y cómo puede ser esa influencia. Puede que sea media, baja, alta, pero hay que considerarlas. Igual en todos los otros objetivos que tenemos. Identificar la eficacia de iniciar el proceso de lectura y escritura en una sola lengua. Entonces, ¿cómo se va a medir? Esas es las sugerencias planteadas en mi caso. No he tocado aún el tema del verbo. Los verbos son completamente válidos, el identificar, comparar, etc. Pero lo que sí considero que los investigadores tenemos que reflexionar es ese sustantivo específico, como una de sus características relevantes, es medible, que se pueda medir. Entonces, en la cabeza, ya nosotros pensando en el instrumento, pensando en el plan de análisis, nosotros tenemos que tener esa claridad, y si no se tiene, hay que buscarla. ¿En qué sentido? En el sentido de mirar cómo voy a lograr satisfacer estos objetivos. Porque lo que yo les he mencionado, yo lo que hago luego es, pongo mi plan, para diseñar mi plan de análisis, pero pongo el objetivo. Entonces yo ya digo, la discrepancia de tiempo son estas variables. Y lo que debo hacer es mirar si hay diferencias en ellas según estas otras variables. Entonces lo que voy a hacer es una diferencia de promedios o una diferencia o mirar si hay cambios en la forma de la distribución, o qué es lo que planteo, dependiendo de la variable en su escala de medición. Porque si yo hablar aquí es identificar la independencia entre dos variables, entonces yo estoy pensando en una chi cuadrado. Pero lo cierto del caso es que hay que pensar el objetivo, cómo lo voy a volver medible a la luz de que yo voy a recoger una información con un instrumento, encuesta o de alguna manera, y eso lo voy a llevar a una base de datos donde vendrá un procesamiento estadístico y pueda yo decir, con esta prueba miré la discrepancia, con esta otra logré comparar el desarrollo de la escritura en diferentes sistemas. Pero tengo que tomar esa información y saber, tener en mente para poder definir mi plan de análisis. Esto ya sigue hilado con hipótesis que será sujeto de nuevos análisis posteriormente. Solo ese comentario quería hacer referencia.